Bienvenidos a este live que hacemos con todavía la noticia caliente de lo que pasó ayer 20 de julio, donde pues se produjo el último discurso de Gustavo Petro y se posesionó asimismo el nuevo Congreso, un Congreso muy distinto al que evidentemente inicialmente acogió a la presidencia de Gustavo Petro hace 4 años. Pero lo más interesante de todo esto es que en la primera puja, como ya lo habíamos hablado aquí anteriormente a fondo, con el ex candidato Roy Barreras, pues en las primeras de cambio al presidente electo pues no le fue bien, porque en ese forcejeo que montó con el Centro Democrático, que es sin duda el partido más importante dentro de la derecha, tiene 17 curules versus 4 que tiene solamente Salvación Colombia, que era el partido, que es el partido con el que se identifica el presidente electo, pues ganó el Centro Democrático y impuso finalmente a el presidente del Senado, el primero que va a inaugurar pues este nuevo Congreso. Cada año habrá un presidente de distintos partidos acordado precisamente a partir de esta primera negociación, que será y es evidente, pues es del partido del Centro Democrático. Su nombre es Honorio Enríquez. Honorio Enríquez, una persona que obtuvo los votos no solamente del Partido del Centro Democrático, sino del Partido del Pacto Histórico, díganme bien, más otros 6 o 7 votos. 13 votos, más 13 votos más. Imagínense, bueno, así comenzó el gobierno del presidente electo, pues el 7 de agosto lo va a hacer en efectivo como tal, como dice la Constitución, Abelardo de la Espriella. Para saber qué pasó, cómo es lo que, digamos, cómo fue o qué fue lo que dijo el discurso de Gustavo Petro también, porque me parece que es importante el hecho de que él se hubiera salido, además, y no hubiera esperado que al discurso de la oposición, que me parece que era un acto de gallardía que, pues, no hizo el presidente Gustavo Petro, pero en fin, todo eso lo vamos a discutir hoy con nuestros invitados. Rafael Nieto, bienvenido acá, nuevo senador, Centro Democrático, bienvenido. Muchas gracias. Me complace verlo en el Congreso. Muchas gracias, María Jimena, el gusto es mío. Y también a Juan Carlos Lozada, que así como invitamos a uno que entra, invitan a uno que se va, quemado. Juan Carlos Lozada, los dos estuvieron ahí, ¿no es verdad? Ayer. Yo no fui, no. ¿Usted no fue? Yo lo vi por internet, no. Yo ya entregué la oficina, María Jimena, ayer entregué el carro. Ya a partir del día de hoy soy un ciudadano que va a pie y en bicicleta por Bogotá, cosa que me alegra, la verdad. Estos últimos días he sentido, viendo lo que ha pasado en estos primeros días, he sentido como un fresquito de no estar por ahí. Bueno, en todo caso, representante de la Cámara por el Partido Liberal, hoy pues caminando por la calle, frescamente. Desayuno y quedo libre. Bueno, los dos van a ayudarnos a entender qué fue lo que pasó, pero yo quería hacer la primera pregunta a Rafael. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo sintió el Centro Democrático? Vimos al expresidente Álvaro Uribe saliendo a decir que ellos estaban, pues, obviamente, del lado del presidente Abelardo de la Espriella, pero que en materia de, digamos, negociación en el Congreso, que es un poder público, ¿no es verdad? Pues la cosa era distinta, porque el partido mayoritario era el Centro Democrático y que no se podía ir en contra de un partido ni de lo que decía el partido por el hecho de que tuvieran un partido minoritario que tenía solamente 4 senadores, que eran los que querían imponer inicialmente el primer presidente del Congreso. Ustedes hicieron lo que tuvieron que hacer y ganaron. ¿Cómo fue ese triunfo y qué significa? Muy trabajado. No fue ni mucho menos una tarea sencilla. Había que hacer el ejercicio de convencer senadores para que votaran por nosotros. Pero fíjese usted lo particular. No nos sentamos con el pacto. No nos sentamos con el pacto. El pacto votó contra de la Espriella. Claramente. Nos sentamos, sí, con los otros
senadores. ¿Los otros 13, dice usted? Sí, porque haga usted las cuentas. El pacto tiene 25 senadores 17. más Iván Cepeda. Más, 26. 26. Y ustedes 17. Iván entra. Y votan con ellos también la curul indígena, son 27. Wow. Pero digamos que eran 26 sumando a Iván, que se suma no porque haya salido electo en la lista, sino como candidato perdedor de las elecciones. Sí, sí, sí. Y nosotros somos 17. Eso da... 37. Ahí da 43 votos. Porque va con los otros 13, ¿o qué? No, si usted Pásela. suma los 26 del pacto más los 17 nuestros, perdón, 36, son 43 sí, y sacamos 56 votos. Más uno de las curules indígenas eran 44. Bueno, si usted quiere sumar, y JP hizo público su voto, 45, pero igual, o sea, había 13 votos que no eran 13 del votos pacto de más, sí. y que no eran del centro histórico que votaron con nosotros. El centro histórico acaba de decir usted. Dije centro histórico. Acaba de decir el centro histórico. No, ese sí es un lapso, porque por supuesto... Lo voy a anotar. Aquí no hay un acuerdo de construir una coalición permanente, Sí, no, evidentemente. ni un nuevo partido, porque ya desde el lado del abelardismo dicen. Ahora salió usted con esta foto con Aida Bella, que ya vimos aquí antes de entrar acá. Esa foto efectivamente existió, pero alguien le hizo un zoom especial, ¿no es verdad? Yo ni siquiera saludé a Aida, o sea, yo no me acuerdo haber visto a Aida. Es que Aida está abajo y usted está arriba. Seguramente entonces, ahí quedó en la foto. En la pero, foto que en fin. vimos. Pero es una foto real que ha sido expuesta en las redes como si, ¿no? Fuese el símbolo del nuevo... centro histórico. Parte del ejercicio de mala leche, porque por supuesto desde el abelardismo... Sí. Allá hay una... Claro, la retórica, la narrativa va a ser que nosotros votamos con el pacto histórico. Ahora, dicho esto, hay que decir algunas cosas que son fundamentales. Así como nosotros no nos sentamos con el pacto, De Luque, que era el candidato del gobierno y de Abelardo en particular, sí se sentó con el pacto. Claro. Pero es que Y es además como muy cercano al pacto. dijo públicamente que se había sentado con el pacto y que estaba buscando los votos con el pacto. Luego a los abelardistas les parecía muy mal que el pacto votara con nosotros, aunque nosotros no hubiéramos llegado a un acuerdo, pero les parecía muy bien que De Luque sí se sentara con el pacto y buscara los votos del pacto. Ahora, lo que pasa es que De Luque fracasó en su tarea, a pesar de lo que dice Juan Carlos. Y es que De Luque, durante estos últimos 4 años, fue del corazón de Petro. Sí. Votó el 87% de las propuestas de Petro en el Congreso, incluyendo tributaria, salud, ley de paz, es decir, todo lo que en lo que nosotros podemos no estar de acuerdo, eso lo votó De Luque. Y tuvo gobernación de La Guajira encargada de él durante la administración de Duque. De Petro. De Petro. De manera que era claramente un contrasentido, pero la narrativa es, se juntaron Petro y Uribe. Y para todos los efectos, en realidad, lo que nosotros sí creíamos era que había que defender la autonomía del Congreso. Es decir, el Congreso escoge su presidente. Poder público, sí, es un órgano autónomo y una tradición que desde que existe la ley de bancadas se venía dando en el Congreso. Y es que el partido más grande de los partidos de gobierno es quien ocupa la presidencia del Senado el primer año. Nosotros éramos la bancada más grande de los partidos de gobierno. Además, nos declaramos partido de gobierno antes que cualquiera. Sí. Sin hablar con Abelardo, sin pedirle contraprestaciones, sin negociar nada, simplemente porque pensamos, y el presidente Uribe lo expresó así, y nosotros también, que había unas coincidencias en las propuestas que ameritaban que fuéramos partido de gobierno. Pero, por supuesto, de ser partido de gobierno a permitir que el presidente de la Espriella vulnerara la autonomía del Congreso, violara la tradición y además maltratara al centro democrático, pues hay una brecha grande. Las abejitas africanas que llama y el presidente Uribe dijo, pues si nos atacan vamos a demostrar que nos podemos defender. Y yo creo que lo que quedó demostrado es que ese esfuerzo de la Espriella y su gente
de jubilar al presidente Uribe y de controlar todo este sector del espectro político, fracasó estrondosamente. Sí, quedó demostrado que la abeja pica. Pues que pica al tigre, que puede picar al tigre. Con todo y el tigre y todo, pero que va bien averiado. Sí, María ¿Qué Jimena, efecto va a haber? Digamos, tal vez lo primero es poner a la gente que nos está viendo en contexto, porque muchas veces nosotros hablamos de esto con mucha naturalidad, como si la gente entendiera lo que pasa en el Congreso, y resulta que la gente no entiende lo que pasa en el Congreso. Mire, lo que pasó ayer es la consecuencia de que el presidente del Espriella quiera ser el jefe de la derecha en Colombia. Y resulta que la derecha en Colombia lleva 20 años con un jefe político que se llama Álvaro Uribe Vélez. Y entonces, si usted quiere convertirse en el jefe de la derecha en Colombia, pues como lo decía el senador Nieto, usted tiene que jubilar a Álvaro Uribe Vélez. Y resulta que Abelardo del Espriella creyó que sacar a Álvaro Uribe Vélez del tablero del juego era fácil. Era simplemente dar una patadita, porque el Congreso de la República se arrodilla de manera fácil el Congreso de la República, cosa que nadie va a negar. Pero resulta que se metieron con tal vez, usted sabe que yo no soy adepto del Centro Democrático, soy contradictor del Centro Democrático, pero yo le he reconocido siempre al Centro Democrático su disciplina ideológica, le he reconocido que tienen unas formas organizativas que son muy claras y que allá hay un jefe. Yo vengo de un partido donde no hay un jefe. Entonces yo sé cuál es la diferencia. Bueno, le puedo decir que acabó el Partido Liberal, pero le quiero decir que ayer muchos liberales se torcieron de lo que habían dicho que iban a hacer y se fueron con Honorio Enríquez. ¿Por qué? Porque esa bancada está partida y porque allá no hay un jefe, un señor que tenga la legitimidad. Es que César Gaviria ha creído que ser jefe es amedrentar a la gente y obligarla a hacer lo que quieren. Así no funciona el Centro Democrático. En el Centro Democrático hay un señor al que la gente que milita en ese partido respeta y acata. Nadie la obliga, lo hacen por convicción. Entonces, el Centro Democrático se veía atacado por Abelardo del Espriella con esa decisión. Porque imponer a un congresista que proviene de una bancada minoritaria de apenas 8 senadores por encima de la bancada, digamos, de gobierno mayoritaria, que es el Centro Democrático, es una franca grosería con ese partido y es una afrenta al jefe de la derecha en Colombia, que se llama Álvaro Uribe. Y por eso usted lo vio tan airado. Porque es que con Álvaro Uribe, yo históricamente lo que he podido ver es que el que se mete y calienta a Álvaro Uribe casi siempre termina perdiendo. No he visto todavía a alguien que le gane. Álvaro Uribe estaba furioso, salió en Noticias Caracol furioso, salió en Blue Radio furioso. Todas las entrevistas que vi de Álvaro Uribe estaba ofendido. Él ya venía con una carga de la campaña, porque usted sabe que se metan con los hijos de Uribe, nada lo enfurece más a ese señor que eso. Y haber puesto a sus 2 hijos en el video de los siempres, ¿cierto? Con Juan Manuel Santos, con los hijos de Santos, que usted sabe que no se quieren ni un poquito, pero los metieron a todos en el mismo paquete, a Paloma, y en fin, a un montón de gente. Eso había ofendido profundamente a Álvaro Uribe. Tal vez el senador nos pueda contar otro tipo de intríngulis. Yo, por ejemplo, no he podido entender cuál es aparentemente la mala relación que hay entre los Gómez, que hoy son los más poderosos del gobierno de Abelardo del Espriella, el senador Gómez de Salvación Nacional, a quien le nombraron a su hermano ministro de Hacienda y a su hijo, además jefe de gabinete. O sea que es la familia más poderosa del país. Hoy son los Gómez. Son nieto y bisnieto de Laureano Gómez. De Laureano y sobrinos de Álvaro Gómez Hurtado. Sí. Entonces, el Centro Democrático salió a defender lo que es justo con los números en el Congreso, lo que es justo con su tradición política y lo que es justo con el jefe de la derecha en Colombia, con quien yo puedo tener todas las discrepancias, pero nadie le podrá quitar a Álvaro Uribe esa jefatura. Ayer, Álvaro Uribe le demostró al Tigre que él sigue siendo el referente de la derecha en Colombia. Voy a hacer voy a recoger una de las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe para que la oigamos, cuando él dice que se van a convertir en abejitas africanas para ir a picar al tigre, si es que el tigre se pone alevoso. Y miren lo que dice él. No, mire, es en serio. El tema del partido no se discutió sino entre el presidente del Espriella y yo. Primera vez que lo trato en público. No le he hablado con los compromisarios. A mí sí me preocupa, porque tengo que defender este partido. Presidente, si ¿por qué cree usted que sacar adelante el partido que quiere del Espriella, su partido de defensores, sería acabar con el Centro Democrático?
porque no, es una pretensión de muchas personas del entorno del presidente de la Espriella. Esto hay que hablarlo con toda franqueza, Néstor. Entonces yo dije, todo lo que sea del Tigre en favor de la patria, recuperar la seguridad, apoyar al sector privado, cero corrupción, reducir el tamaño del Estado, ahorrar, lo apoyamos. Pero si el Tigre, por su entorno, ruge para acabar al Centro Democrático, nos toca volvernos unas abejas laboriosas y defendernos como se defienden las abejas cuando las atacan. Entonces, eso sí, a mí me importa, Néstor, se lo confieso por otra razón, estimado Néstor, por la razón de que este partido es pionero y nunca ha fallado. Estimados oyentes, este partido y yo nunca le hemos fallado a la seguridad. Bueno, ahí está la declaración, pero fíjese que cuando uno lo oye, estaba de por medio el presidente, lo que está diciendo el expresidente Álvaro Uribe está diciendo es que hay una pretensión por parte del presidente electo de acabar con el Centro Democrático. ¿Ustedes lo sintieron así? Eso ya es otra dimensión. ¿Sí? Yo no tengo duda de eso, María Jimena. Ay, sí. Yo no tengo duda de eso. A ver, en la campaña, la gente de Abelardo hizo guerra sucia y trabajó con muy mala leche, de manera muy eficaz, pero con muy mala leche. Esos videos de inteligencia artificial tan bien hechos, además, porque eran realmente muy bien hechos, estaban dirigidos a calumniar de manera escondida al Centro Democrático y descalificarlo. Y creo que además, repito, fueron en buena parte eficaces. Sí. O sea, le hicieron un enorme daño a la campaña de Paloma. De Paloma, sí. Que ni siquiera al principio se defendía, porque Paloma creía ingenuamente que en la línea de que había que buscar acuerdos para la segunda vuelta, había que evitar los enfrentamientos. Y entonces fue una campaña que no se defendió. Se dejó pegar. Claramente. Un grave error, entre otras cosas. Pero después, la información que nosotros tenemos es que De la Espriella quería tener su propio partido, pero era un partido que quería concentrar todos los votos del centro a la derecha, sin Uribe, sin uribismo, sin Centro Democrático. ¿En la Salvación Nacional o en por Defensores fuera? de la Patria. Ah, Defensores solamente. En Defensores de la Patria. Y eso está ya hoy fuera de discusión. Ellos ya presentaron una solicitud frente al Consejo Nacional Electoral que se debe definir, entre otras cosas, esta semana, en principio el 24. Express, además. Sí, Allá usted pide un partido político en Colombia a ver si se lo sacan así de rápido. Y se lo aguantan, y además hay muchas dudas si se lo pueden dar, en fin. Pero digamos que buscan que les den la personería jurídica y lo que quieren es tener candidatos para el 27 impulsados por el gobierno y cascarle todo lo que puedan, ojalá hasta acabar al Centro Democrático. Eso es el propósito que tienen ahí, claramente. Bueno, hubo un momento en que nosotros dijimos, ok, esto ya es claro, esto es evidente, hay que defenderse. Y el momento para defenderse es este. Porque además la candidatura de Luque era una candidatura impresentable, porque De Luque es impresentable. De Luque, repito, es un hombre que votó el 87% de las iniciativas de Petro, que tuvo gobernador con Petro, que tiene un clan familiar espantoso, que ha hecho de todo con La Guajira, y que eso sea el candidato de La Espriella, y además claramente sin ninguna intención de llegar a unos acuerdos con el Centro Democrático. Y fíjense ustedes lo paradójico. Sí, llegaban unos acuerdos con el Partido Liberal. Sí, llegaban unos acuerdos con el Partido Conservador. Sí, llegaban unos acuerdos con Cambio Radical. Llegaban unos acuerdos con todos, menos con nosotros. Con nosotros no hablaban, no negociaban, Rodrigo Lara, no llegaban a un acuerdo y les parecía que teníamos que votar por ellos solamente porque lo decía De la Espriella, mientras que ellos sí negociaban con todos, incluyendo a De Luque, negociando con el pacto histórico. Hombre, pues aquí la decisión fue, y además fue una decisión muy clara, nos vamos a defender. Si nos derrotan, nos derrotan. No los derrotaron.
no nos derrotaron. Pero fíjese una cosa, yo le María quiero Jimena. preguntar Sí. sobre la actitud y el papel que ha desempeñado hasta ahora, porque me ha parecido como medio fallida la actitud del ministro del Interior, de Rodrigo Lara Bonilla, de Rodrigo Lara Restrepo. ¿Por qué? Pues porque me parece que ha dicho y ha salido a decir que no se iban a meter, ¿no? Que no se iban a meter, que ellos no iban a imponer, que no iban a hacer ninguna especie de negociación de nada, pero que ellos sí querían imponer al señor de Luque. Eso es digamos, un mensaje muy contradictorio. María Jimena, qué pena, Juan, lo interrumpo antes para hacer dos comentarios muy rápidos. Además de la Espriella incumpliendo la palabra. Sí. Porque de la Espriella le había dicho al presidente que él no iba a tener partido propio. Ah, sí. Se lo dijo. Y esa era parte de los compromisos de la Espriella con el presidente. Opa. Y le había dicho que no iba a intervenir en las decisiones del Congreso. Y se metió de narices. En ambas cosas. No, con un ministro diciendo, nosotros no vamos a hacer negociación, pero nosotros sí queremos que sea él. Y sí estaban negociando. Y sí estaban negociando. Un contexto muy rápido, María Jimena. Lo que ha sucedido en otros países, pues muestra un poco el camino de Abelardo de la Espriella. Es decir, Donald Trump logró una cosa gigantesca y es que absorbió, se chupó al Partido Republicano. Un Partido Republicano que no lo quería. Vaya usted y vea todas las declaraciones de los hoy ministros de Donald Trump, del secretario de Estado Marco Rubio, lo que decía de Donald Trump antes. Vaya y vea al propio vicepresidente J.D. Vance, lo que decía de Donald Trump, y terminaron todos allá. Exactamente lo mismo está sucediendo en Argentina con Milei. Pongo esos dos ejemplos porque son los supuestos outsiders de la política de la extrema derecha que se quieren chupar a los partidos de derecha. Entonces, Abelardo de la Espriella creyó que eso era sencillo en Colombia. Y se equivoca, porque en Estados Unidos no existe un Álvaro Uribe Vélez como no existe en Argentina. Sí. En Colombia ha habido una hegemonía de Álvaro Uribe Vélez en el sector del espectro político de la derecha. Y se equivocó profundamente en creer que al presidente se le saca de taquito y no sé, más bien, es que si usted quiere, usted lo diluye. Entonces usted lo mete en agua y lo deja que se diluya, pero no lo coge a puños, porque si usted coge a puños al presidente Uribe, pues el presidente Uribe y sus abejas replican. Ahora, con respecto al ministro del Interior. Yes. El ministro del Interior hoy es un personaje muy extraño, porque si usted recuerda, hasta hace, qué sé yo, 5 años, quería fundar un partido socialdemócrata con Roy Barreras. Con Roy Barreras. Ellos empezaron a impulsar el LSD. ¿Usted recuerda el famoso LSD? Los partidos, el partido de centro izquierda, un partido socialdemócrata. Para terminar en un gobierno posiblemente, como se verá, uno de los más reaccionarios de la historia de Colombia, siendo su ministro del Interior. 2. Rodrigo Lara nunca ha sido un gran político electoral. Él siempre ha llegado al Congreso de la República elegido en una lista cerrada, encabezando la lista, o como sea, o siempre con el apoyo irrestricto de Germán Vargas Lleras. Sí. 3. Él no se caracteriza por tener el mayor don de gentes. A mí me cae muy bien. Yo tengo una relación personal con el ministro Lara porque lo conozco hace años. Cuando yo llegué al Congreso en 2014 era mi compañero de pupitre prácticamente. Un tipo que es muy inteligente, que tiene una habilidad mental gigantesca, que tiene una gran expresión verbal, que va a saber echar cuentos y que no va a ser un contradictor menor. Él sabe salir a pelear. Pero cuando se trata de la política del sobarle la chaqueta a los congresistas para que lo ayuden a conseguir los votos o lo que sea, creo que ahí Rodrigo Lara no es la mejor decisión por parte del presidente de la Espriella. Y por supuesto que él salió a frentear a Álvaro Uribe Vélez, porque él salió a decir que él no podía creer que el Centro Democrático se fuera a aliar con el petrismo, como tratando de decir que ahora va a haber un centro histórico, que por supuesto eso no va a suceder. Eso es una inocentada, la cosa más torpe creer que eso pueda pasar. Vamos a buscar ese partido para fundarlo en algún momento. Pero yo creo que el gran perdedor de la noche se llama Rodrigo Lara. Sí. Porque ¿qué es lo que espera un presidente que a todo le pone el que no funcione se va?
El que no dé resultados, imagínense, si un embajador no vende palma africana, se tiene que ir. Entonces, ¿cuál es la palma africana del ministro del Interior? Pues conseguir los votos en el Congreso. Si tienen un ministro del Interior que no es capaz de conseguir los votos en el Congreso, entonces, ¿para qué tienen un ministro del Interior? Yo vi a algunos políticos salir a las redes a decir que posiblemente no lo posesionen. Yo no creo que vaya a llegar hasta allá. Yo creo que ese sí sería un grave error del presidente Espriella. Ahora le toca ir con Rodrigo y ahora van a tener que plantear una estrategia para tratar de tener votos para las cosas claves. Y no me refiero, senador, a los temas que tienen que ver ya ni siquiera con la mecánica del Congreso. Ya veremos cómo se comporta. El resto de los acuerdos en el Senado, en la Cámara, se van a respetar. Ayer se respetaron los acuerdos en Cámara. En Cámara se van a respetar. En Senado no lo sé. Ya veremos cómo funciona eso. Pero es que se vienen elecciones claves como la elección de Contralor General de la Nación. Sí. Ahí el golpe puede ser todavía más duro. Porque evidentemente no hay un solo presidente de la República que quiera tener un contralor que no le haga caso. Les voy a contar qué pasa en ese sentido, y es que el gobierno acaba de presentar, o sea, se dio cuenta, no sé, ustedes me dirán si yo estoy diciendo mentiras, que dentro de los 10 candidatos que ya están aptos, ¿no es verdad? Sí. No hay ninguno de ellos. Así es. Y entonces impugnaron la lista. Así es. Óiganme esto. Es que mire, si ellos hubieran ganado... Impugnaron la lista, pero entonces mi pregunta es, ¿esto es de primíparo o esto es de qué? Porque cuando yo estoy, digamos, metido en esto, y lo primero que tengo que saber es, tengo que tener siempre, a lo largo de la historia, el candidato que gana es el candidato que impone el presidente del Senado. Así es. Segundo, el candidato que gana es el que impone el contralor. Así ha pasado siempre, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Bueno, algo similar sucedió post-Duque, porque recuerde usted que el Congreso también se movió muy rápido al final del gobierno Duque para dejar una lista que el presidente Petro no pudiera modificar. Eso ya lo había hecho Iván Duque. Bueno, pues ya hicieron esto. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, la Contraloría es fundamental para el presidente, no solamente por la enorme burocracia que tiene la Contraloría, sino porque la Contraloría tiene una penetración territorial que es gigantesca y que permite hacer política en Colombia de una manera muy dura. Sí. Porque es que vaya usted que le llegue la Contraloría a un alcalde municipal para que usted vea cómo es la cosa. Entonces, que el presidente del Espriella no pueda poner contralor sería, ese sí, un golpe mortal. Y si el centro histórico sirviera solo para eso, de eso se tiene que cuidar Abelardo Espriella enormemente. Yo no sé si eso va a suceder. Eso, digamos que es demasiado temprano para aventurarse a eso. Pero si esa coalición que puso presidente del Senado ayer quisiera poner contralor, lo hace. Lo logra de manera muy simple. Lo primero que yo quisiera decir es que ojalá tengamos una Contraloría que, independientemente de cualquier otra consideración, haga realmente la tarea de control fiscal. Eso es, creo que lo que necesita Colombia, digamos, más allá de las consideraciones políticas y partidistas y de la relación entre el Congreso y de la Espriella, necesitamos una Contraloría que haga la tarea. Eso es lo que no sea de... No, que no sea de bolsillo. O sea, necesitamos una Contraloría que haga control fiscal y que cuide los recursos de los colombianos. Eso primero. Segundo, ayer pues había muchas caras largas dentro de los partidos que estaban apoyando a De Luque. Estaban primero pálidos, o sea, realmente... La U... Usted no se imagina, María Jimena, uno los veía y estaban blancos, pálidos, lívidos. Nunca se esperaron que eso pasara. ¿Qué cara hizo el senador Gómez? Que además estaba contando los votos. Estaban todos demacrados, o sea, estaban realmente pálidos. Sorprendidos. Pero después muchos se acercaron a hablar con nosotros, a decirnos, primero, no está mal que le hayan dado una muestra de humildad a De la Espriella. Segundo, no está mal que entienda que el Congreso tiene que ser autónomo y que esto no se maneja como se les dé la gana. Y tercero, yo creo que todos llegaron a la conclusión de que su posición de negociación con el gobierno iba a ser de mucha más fuerza. Claro. Aún los que estaban en esa coalición. Por supuesto. Es que la elección del presidente del Congreso
también es un mensaje de relacionamiento con el gobierno. Y por supuesto usted me disculpará, yo sé de sus buenas intenciones. Usted llega por primera vez al Congreso, yo llevo 3 periodos. Yo le puedo decir que ahí lo que se está jugando es la mermelada. Eso es lo que se está jugando. Y en eso, mire, yo le digo, claro que todos soñamos con una Contraloría independiente, con una Defensoría. Bueno, esta Defensoría del Pueblo ha sido independiente, la verdad. Hay que defender a la defensora, una extraordinaria defensora del pueblo. Iris Marín, extraordinaria. Muy buena. Pero ¿qué esperaría uno de las IAS permanentemente? Pues su completa independencia. Eso no existe, porque esto es política y ahí lo que existen son intereses. La manera en que se negocia digamos, la repartija en el Congreso de la República para sacar reformas se hace desde quién es el partido que gobierna el Congreso, quién es el presidente del Congreso. Puedo entender perfectamente lo que dice el senador Nieto, y es que más de uno que estaba con el Espriella antes lo que debe estar es feliz de que haya quien vaya y apriete. Sí. Eso se lo puedo asegurar, puedo asegurar. Porque hasta ahora ha sido, digamos, y esa es una pregunta, Rafael, yo creo que lo que ha hecho el gobierno entrante, es decir, el presidente de la Espriella, es que ha despreciado de alguna manera la clase política, y no solamente la derecha. Ha despreciado la clase política porque siempre la tiene en la puerta de atrás, ¿sí? No la pone en las fotos, dice que no quiere saber nada con nada, de que nada que tenga que ver con... Esa es como una de sus narrativas, ¿no es verdad? Y eso yo creo que ha sido tomado muy mal por parte de la clase política. Pero además es carreta. No, es que es la mentira más grande. Es que no hay mentira más grande que esa. Y para no entrar mucho en los detalles... Sí. Basta ver el gabinete. Sí, bueno, o sea, todo lo char. Sí. ¿Rodrigo Lara es de los de nunca? No. Pues no. Vivian Morales. Vivian es de los de nunca. No. Enrique Gómez es de los de nunca. No. Usted. Y podemos seguir. Mauricio Pero Gómez Mauricio Gómez Amín es de los de nunca. Pues no, pura carreta. Eso era carreta para la campaña. Pero ¿cómo y la prueba mayor de que es carreta es que a De Luque lo tenía encaletado, guardado, y ese sí que es de lo peorcito de los de siempre. Sí. Ahora, dicho esto, yo entiendo la posición de Juan Carlos, y además es verdad en general, pero es que el Centro Democrático funciona distinto. Nosotros no tuvimos nada con Santos. Nosotros tuvimos muy poquito con Duque, aunque eso la gente no se lo crea, es verdad. Duque negoció, acordó con sus amigos y no gobernó con el partido. Pero usted me permite hacerle un paréntesis ahí, no para atacar al Centro Democrático, simplemente para decir que, en mi opinión, uno de los más grandes ganadores de la elección se llama Iván Duque, porque todos los duquistas, están con Abelardo del Espriella. Yo estoy absolutamente seguro que Iván Duque no apoyó a Paloma Valencia y apoyó a Abelardo del Espriella. Entonces ustedes verán duquistas en este gobierno por doquier. Entonces, pues si el Centro Democrático se queja de que no había, pues usted recuerda el audio muy grosero de María Fernanda Cabal hablando del presidente Duque, diciendo que no servía para nada, que le dijo gordo, que le dijo cuántas groserías cupieron en un solo audio. Yo creo que es verdad que el Centro Democrático siempre ha tenido esa queja, pero mire usted, hay un partido que siempre es el ganador de este asunto en todas las circunstancias. Se llama el Partido Conservador. Porque fíjese usted, el Partido Conservador, ¿qué dice el Centro Democrático de lo que pasó durante Duque? Que la mermelada se la dieron al Partido Conservador, no porque no les gustara a ellos, sino porque había que armar las mayorías, y las mayorías se armaban con el Partido Conservador. ¿Qué hizo Petro? Lo mismo. Para robarle, en este mismo tiempo, hace exactamente 4 años, para quitarle la presidencia de la Cámara al señor Andrés Calle y dársela a David Racero, se fueron a negociar con los conservadores, que en ese momento tenían a Trujillo de presidente. No se le olvide eso, María Jimena, el más corrupto de los corruptos en Colombia. Y ahí está, negociaron con el Partido Conservador, y la mermelada más grande, los escándalos más grandes de corrupción que hay en el gobierno de Petro, todos pasan por el Partido Conservador. Wadid Mansur, el senador Trujillo, entre muchos otros. Y fíjese que quienes fueron los primeros que llegaron donde el Espriella en esta ocasión. ¿No fue acaso Fincho Cepeda que puso a sonar a su hija para ministra de Cultura? Le retomo, María Jimena, rápidamente, porque Juan me interrumpió para decir rápidamente 2 cosas. Discrepo un poco en que sea solamente los conservadores, o sea, los escándalos de la gente del pacto histórico en el gobierno de Petro, empezando por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que era solamente de ellos. No. Y ahí en adelante, mire, pues, usted se equivoca, perdóneme, yo le digo, la Unidad de Gestión del Riesgo tiene nombre propio. Se llama Trujillo, Bedoya y sus amigos de Antioquia y otros
que vienen de Santander, que ayer reeligieron en la Cámara de Representantes a su representante que se llama John Abiud Ramírez. Sí, señora, así es. No, pero estamos hablando de Carlos Ramón, de Velasco, pero en la de unidad de Snyder, riesgos, de Olmedo. No nos desviemos. Olmedo López fue secretario del senador Trujillo Nitagüí. Pero retomo. Entonces, digamos, eso para precisar. Segundo, la verdad es que Duque gobernó con los de él y no con nosotros, y nosotros tampoco tuvimos nada durante Petro. Sí. Y nos declaramos partido de gobierno sin haber hablado con De la Espriella, sin haber negociado nada con De la Espriella y sin esperar nada con De la Espriella. Porque nosotros, la verdad, es que no hacemos política ni con contratos ni con burocracia. Dicho esto, hombre, a mí me parece natural que un partido que se declara partido de gobierno, pues participe en el gobierno. Sí. Pues es lógico. Por lo eso normal en un sistema democrático. Claro, y ni siquiera tiene un ministerio. Eso es lo que le quería yo preguntar. Sí, pero... Y le quiero decir que alguien me dijo, no va a haber, hay dos cosas que no van a pasar en este gobierno. Que a Paloma, es decir, al Centro Democrático, la nombren como ministra de nada. Y que a Iván Duque lo nombren embajador en Washington, pues porque tiene aspiraciones de otro talante. No tengo idea, pero digamos, nosotros no estábamos esperando eso. Igual pensábamos... ¿Pero es lógico? No, claro que es lógico, pero y no me refiero a nosotros. Sí. Es que estoy pensando es en los conservadores, en los liberales, en los de la U, que estaban ahí. Pero fíjese usted lo irónico. Además querían nombrar a De Luque, cuyo partido ni siquiera se ha declarado bancada de gobierno. Es que la verdad... Era una cosa muy traída a los cabellos. No. Lo de la Espriella con De Luque era una cosa que no tiene una explicación que uno conozca. Hay que explicar que De Luque... A ver, De Luque viene del partido de la U y que no se ha declarado, pues... Hay todavía una discusión ahí de dónde está el partido de la U, ¿no es verdad? Partido de la U que gobernó, yo creo que en su gran mayoría, pues con el pacto histórico, en la época de Petro. Y una de las figuras más importantes fue precisamente Alfredo de Luque, que venía de atrás de apoyar incluso todo el acuerdo de paz, en fin. Y por eso le dieron la gobernación de La Guajira. Y le dieron la gobernación de La Guajira en épocas de Duque. Entonces es de Petro. De Petro. Es para simplemente clarificar de dónde venía el señor... Bueno, pero Duque. Alfredo también tuvo muchas cosas durante el gobierno de Duque. La gente del partido de la U es la que mejor se sabe acomodar después de los conservadores. Para mí los conservadores son impresionantes. Yo nunca he visto una cosa tan absolutamente inmoral como el partido conservador de los últimos 15 años. Bueno, es decir, es que de verdad... No, pero todavía la U... mire que todavía la U se paraba en temas de la reforma a la salud y demás, pero vaya y vea cómo votaron los conservadores. Es que ahí no se salva nadie, senador. Otra pregunta sobre, entonces, ¿qué pasará de cara al futuro, digamos? ¿Cómo va a ser esta coalición? Porque una de las cosas que yo también veo es que el presidente ha sido muy displicente con el Congreso en general. ¿Por qué? Porque ha planteado que sus grandes cambios van a ser inicialmente a través de decretos, 400 decretos. Evidentemente uno ve ese anuncio y dice, bueno, decretos, los decretos es una manera también de evitar, ¿no?, a las primeras de cambio un debate en el Congreso. Y la pregunta es si eso ustedes lo sienten así. Es decir, él no ha hablado de reformas, él no ha hablado de debates en el Congreso, ¿no es verdad?, de coalición en el Congreso. ¿Cómo es que ustedes entienden eso? Ellos tienen una narrativa, además copiada de Donald Trump y de Milei contra la clase política. La tienen toda adentro, pero tienen una narrativa en contra. Sí. Así es. Y esa narrativa fue fundamental para ganar. Nosotros somos los de nunca, nosotros somos los outsiders, venimos de afuera de la clase política, no tenemos nada que ver con esos tipos espantosos. Paja, repito, carreta. Están todos. Pero esa era la narrativa. Ahora, esa narrativa la agudiza De la Espriella cuando llega al gobierno y dice, conmigo los gobernadores y los alcaldes hablan directamente. Los congresistas no van a poder hacer intermediación. Y yo pregunté públicamente, perdónenme, a mí me parece maravilloso que los gobernadores y los alcaldes tengan línea directa con el gobierno. Así debe ser. Así fue el gobierno del presidente Uribe. Una relación directa con gobernaciones y alcaldías, con los territorios, a través de los consejos comunitarios, fundamentalmente.
Pero de ahí a negarle a los congresistas su papel de representación política de sus electores, de sus ciudadanos, de sus regiones, yo sí creo que hay un espacio que además es antidemocrático. Porque es que los congresistas no solamente tienen el derecho, tienen el deber de ir al gobierno a decirle al gobierno: en mi región necesitamos un puente, aquí hace falta una escuela, hay que hacer estas vías terciarias. En tal sitio y en tal sitio. Y esa es su tarea, ir a pedirle al gobierno que trabaje por sus regiones. Que haya habido parlamentarios que han aprovechado esa circunstancia para ser corruptos, esa es otra cosa. Pero la razón de ser del parlamentario es triple. Usted haga leyes en lo que corresponda. Usted hágale control político en el Ejecutivo, siempre que sea necesario. Pero usted además represente a su población enfrente del gobierno para buscar la mejora en el nivel y la calidad de vida de su gente. Y eso le parece a De la Espriella que es un espanto. Pues no. Ahora, de nuevo, aquí hay que recuperar el papel institucional en una democracia del Congreso. Y yo creo que el mensaje de fondo de ayer es ese. El Congreso tiene que ser autónomo. Tiene que ser autónomo frente a Petro, pero tiene que ser autónomo frente a De la Espriella. Sí. O es que lo que era bueno frente a Petro ya no es bueno frente a De la Espriella. No, la autonomía del Congreso es básica. Pero fíjese usted que antes que la autonomía del Congreso, y perdón que yo me meta casi siempre en el tema de la real politics, es que si el presidente De la Espriella simplemente hubiera llevado una negociación tranquila con el Centro Democrático y les hubiera dicho: bueno, ustedes a quién quieren poner, ustedes son la bancada mayoritaria, quién es el presidente, y entonces vamos a hacer una negociación política, tendríamos una conversación completamente distinta hoy, porque ya no sería un tema de autonomía del Congreso, sino de cómo vamos a sacar adelante las leyes que necesita el presidente De la Espriella y demás. Ese es el grave error del presidente De la Espriella, que en vez de hacer una negociación tranquila, quiso enfrentar a Álvaro Uribe y al Centro Democrático, que es la bancada sobre la que él tenía que construir el edificio de esa coalición. Y hoy rompe la posibilidad de tener una coalición sólida justamente por querer imponer a otro. No, yo creo que va a ser muy tensa porque la tensión con Álvaro Uribe no va a cesar. Sí. Porque ahora, así como Álvaro Uribe está molesto, yo creo que el presidente De la Espriella está molesto. Y no tiene razones, digamos, reales para estar molesto porque los maltrató, esa es la realidad. Pero él está molesto de perder, porque pues en su megalomanía fantochera, perdóname que lo diga de esta manera, pues ese sí es un golpe al ego de una vez, porque el rugido ya no parece tan fuerte, ¿cierto? O sea, el señor que tiene el control pleno de todo lo que sucede, pues esa narrativa creo que se le va diluyendo al presidente De la Espriella. Y ahora le toca volverse político y le toca llegar a negociar, a hacer acuerdos. Ahora se viene la discusión del presupuesto general de la Nación, se viene la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Y la Contraloría. Y la Contraloría. Y la decisión de si va a hacer una posesión presidencial en una guarnición o en el Congreso. Bueno, creo que eso ya no lo va a poder hacer. Él seguramente hará algún espectáculo para no quedar mal en alguna guarnición militar. ¿Por qué no lo va a poder hacer? Pues porque no se la van a prestar. Porque el presidente hasta el 7 de agosto... Déjeme hacerle unos comentarios que la guarnición mucha gente no conoce. Oiga, le quiero decir que nos están oyendo cerca de 4.000 personas así entonces en vivo. Unos comentarios de historia que la gente no conoce. A ver. A De la Espriella nunca le dijeron De la Espriella, le dijeron tigre. Ese es un apodo que nunca se le pusieron. Sí, yo sé. Le decían papucho. Papucho, sí. Y entiendo que hoy papucho. Y entiendo que hoy le dicen papucho y se muere de la piedra. Sí. Se pone muy bravo. Lo del tigre viene de una conferencia que dio el presidente Uribe en la Florida a fines del 2025, donde dijo... del 2024, donde dijo a la salida a unos medios que él tenía un tigre y 3 tigresas para la selección. Él dijo que él tenía un tigre, ¿se acuerda? Claro. A fines del 2025. Sí, lo dijo. Y le preguntaron quién. Y dijo, yo no puedo decir quién es el tigre porque si lo digo, no le marcan la raya. De la Espriella estaba ahí y de ahí se copió
con mucha eficacia Dijo, yo soy el tigre. la idea. Y dijo, yo soy el tigre. Opa, yo no sabía Y eso. esos tipos que son unos publicistas maravillosos, porque eso hay que reconocerle que lo son, Así es. se montaron toda la campaña del tigre. Y hoy le dicen el tigre y yo soy incapaz de decirle el tigre No, porque pues el tigre no ha tenido jamás nada en la lucha contra el delito. Jamás. Todo lo contrario. Jamás. Al contrario. Los amigos que ha tenido delincuentes de la Espriella son espantosos. Así es. Jamás. De ahí viene. Y lo de la extrema coherencia viene también de Uribe, de María Fernanda Cabal. Y también se lo copió. ¿Eso lo decía María Fernanda Cabal? Sí, sí. Claro. Y María Fernanda y el presidente hablaban de extrema coherencia. Y Ya. él se copió lo de la extrema coherencia. Y si usted se siente y mira, de la Espriella hace la campaña sobre esta base. Yo soy más uribista que el presidente Uribe. Sí, eso es soy cierto. más uribista que doña Lina y que Tomás y Jerónimo. Pero lo primero que hace es venirse contra el presidente Uribe. Y contra Tomás y Jerónimo. Y nunca ha hecho eso contra ni la izquierda ni nada. O sea, porque ha sido mucho más duro. realmente su O sea, es pretensión es ser el impresionante. jefe de la derecha. Y para ser el jefe de la derecha tiene que destruir al presidente Uribe y tiene que destruir el Centro Democrático. Destriparlo. Claramente. Y entonces, cuando el presidente Uribe se da cuenta de que eso es así, y que el discurso de campaña y la lambonería de yo soy el más uribista, etcétera, era eso, discurso de campaña, y lambonería dice, el tigre nos quiere comer, y se queda pensando en cuál es el animal que se puede defender frente al supuesto tigre. Y se trasnocha. Esto lo cuenta el presidente me Uribe. imagino con las Y luces se del gobierno trasnocha. prendidas, el mano ojeroso. Se trasnochó y dijo, el animal que se puede defender eficazmente y que nos representa mejor son las abejas. Y ahí es donde dice, somos las abejas y nos vamos a defender. Es que el presidente Uribe es un señor de finca, él sí Sí, sabe sí, de sí, animales, sí, sí. esa es la realidad. Claro. Y se trasnochó pensando en hecho. Y además echa un cuento, el presidente Uribe echa un cuento, que es muy divertido. Y dice, encontré a la madrugada que eran las abejas. Y finalmente me dormí, pero tuve pesadillas pensando que las abejas estaban ahí. Pues picando y la verdad es que está funcionando. No, y las abejas sí. trabajan y trabajan y trabajan. Entonces Ahora, él tiene ahí una y narrativa. ese que va a empezar equipo va a empezar son a laboriosas. construir. Así O sea, es, él va a empezar a hay construir una sobre historia esa narrativa. distinta. No, y Pero son- se despertó y son- tarde por lo que usted cuenta. Es decir, si Álvaro No, no. Uribe fue el que puso todas las ideas con las que ganó el Juan, Tigre, hombre, Juan, qué lentitud la del Centro Democrático para poner un candidato que fuera capaz de ganar Es las que el elecciones. presidente Uribe, la gente no lo cree, pero el presidente Uribe tiene cosas candorosas y le crea la palabra a la gente. Y él pensó realmente que eso que estaba diciéndole de la Espriella era verdad. Y de verdad creyó que cuando dijo no voy a montar un partido político era cierto. Y que cuando le dijo que no se iba a intervenir en el Congreso era verdad. Y una de las cosas que le molestan profundamente al presidente Uribe, yo creo que con razón, es que le incumplan la palabra. Mire, yo le digo una cosa, el error de Del Espriella es tan monumental, uno no puede, si uno quiere ser un dirigente de derecha, que tenga viabilidad, y estoy hablando del presidente de la República, pues el último enemigo que uno quiere tener en Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez. Es que fíjate lo que le pasó a Juan Manuel Santos. Álvaro Uribe Vélez casi destruye a Juan Manuel Santos. Hoy bueno, Juan Manuel Santos bueno, tiene una gran popularidad y se ganó el premio Nobel Sí, de pero- Paz y lo que quiera, pero pero lo que está- tuvo que sufrirlo, pregúntele a Gustavo Petro lo que es sufrir al presidente Álvaro Pero Uribe mire que Vélez. se ganó el premio de la Paz, le pero diría popular Juan le Manuel diría- no es. no, pues no tenía el es. 51% en la última Pero voy a encuesta, decir una pero cosa. miren lo que le pasó a Iván Duque. Es No, que cuando pues, Iván Duque Iván le dio Duque por quedó pelear bonito. con el presidente Uribe, Iván Duque, por esto no de manera pública, pero por debajo de cuerda, Pero la le- cegueta de Álvaro Uribe a las piernas de Iván Duque fueron tremendas. Entonces, yo- Del Espriella parece no haber entendido absolutamente nada de lo que pasa en la política de Colombia. Es de una torpeza Pero yo quería gigantesca. preguntarle- Porque es el único que puede minar esa imagen de dureza que tiene el señor Del Espriella se llama Álvaro Uribe Vélez. Y hoy creo que se echó de enemigo, el peor enemigo que podía tener antes de arrancar su gobierno. Es un error. Voy a garrafal, decir- pero vamos a voy apoyar preguntar lo que sea bueno para el pero, país. Pero por eso, entonces Sí, pero voy a hacer una pero dentro de una pregunta. controversia política. Pero hay Sí, otra claro. cosa antes de la elección de Contralor que sí es muy importante y que veo que también los cogió fuera de base al presidente electo, porque ¿cómo así que se dan cuenta ahora que no les gusta la lista que hay, las 10 de la lista, y entonces impugnaron la lista? Vamos a ver qué dicen las autoridades pertinentes
frente a la decisión del presidente electo. Y ojalá que, como dice Rafael, pues haya una Contraloría independiente para que cumpla su labor. Pero vamos a otro tema que yo sí creo que va a ser muy importante y que va a calibrar también la capacidad que tenga de tener una coalición el gobierno en estas primeras de cambio. Su decisión de posesionarse en una guarnición militar que me parece también un poco desproporcionada frente a lo que puede ser lo que ahí la normal de lo que sucede en la Constitución, ¿no? Siempre el presidente puede presentarse después y irse a cualquier sitio, pero tiene que hacer la posición ante el Congreso precisamente para deferencia del Congreso, respeto a los poderes públicos, una cosa muy importante, pero sobre todo, pues porque la autoridad en Colombia está basada precisamente en la independencia de los poderes. Entonces, ahí no están metidos las Fuerzas Armadas, ni es parte de lo que se conoce como pues la institucionalidad democrática de los poderes públicos. Pero, en fin, eso dice uno con la Constitución, pero en fin, ¿ustedes qué van a pasar? A ver, María Jimena, ¿qué va a pasar con ese tema? Yo creo que lo que dice la norma Sí. es: el presidente se posesiona frente al Congreso y el Congreso tiene por sede el Capitolio Nacional en Bogotá. Pero hay la norma que permite que el Congreso sesione en otra parte, si toma la decisión de manera mayoritaria. Luego, en principio, se podría hacer la posesión en otro lugar. Yo, sin embargo, quiero resaltar lo que en mi opinión es el corazón de lo que la Constitución dice sobre ese tema en particular. Ya. Y es que el presidente se posesiona frente al Congreso, porque el órgano fundamental en la democracia es el Congreso y no el presidente. O sea, no es el presidente el que decide dónde se posesiona. No, se posiciona frente al Congreso porque en el fondo ese ejercicio de posición frente al Congreso de la pluralidad democrática de un país. El presidente ejecuta, María Jimena. Por eso le decimos el Ejecutivo. Pero ¿ejecuta qué? Las leyes que define el Congreso. Claro. El presidente representa una parte de la población que lo elige, pero el Congreso representa a todo el país, que es muy diverso y muy plural. En el Congreso está lo que no está en el Ejecutivo. ¿Quiénes votaron por De la Espriella? Votamos. Los que estábamos pensando que había que derrotar a Cepeda y que pensábamos que había que apostarle por un gobierno de centro derecha. Sí, pero se quedó el 48.6 o 7% del país por fuera y votó distinto. En el Congreso no. En el Congreso está la izquierda, los indígenas, los afros, los liberales, los conservadores, los de la U, los cristianos, los del Centro Democrático. Hay todas las regiones, todas las perspectivas políticas, todas las razas, todas las edades. El órgano por definición en una democracia es el Congreso. Y al Congreso hay que reconocerle ese papel. Y yo creo que en esto, fíjense ustedes, Petro y De la Espriella se parecen. Probable, sí. Tendencia autoritaria, una cierta faceta megalómana, narcisista. Creen que el país nace con ellos, son adánicos. Sí. Todos. Uno podría agregar, son costeños, italianos, pero eso es una anécdota. Pero además sí son. Pero sí, claro, pero digamos, eso es una anécdota. Sí. Y además creen que ellos son el pueblo. Y que hablan a nombre del pueblo. Y que por tanto los otros poderes públicos se tienen que subordinar. Y no, si el pueblo habla sobre todo en el Congreso, que es donde todo el pueblo sí se encuentra representado. Y por eso el tema de la independencia y la autonomía del Congreso es tan importante. Y lo que no puede pretender De la Espriella es que él diga dónde se va a posesionar. Y que el Congreso tenga que hacer lo que él diga. No, él le puede pedirle al Congreso, oiga, hágame el favor, y es un favor, hágame el favor de permitirme posesionar en otro lugar por estas razones. Y convenza al Congreso de que eso vale la pena, pero no se lo imponga, porque no puede. En ese tema hay pero se lo está imponiendo. Esa es.
Yo lo veo que lo está imponiendo. Pues quiere No, imponérselo, hasta pero ahora ese era el vamos a ver si símbolo, querían vamos a ver si el imponerlo. Congreso se deja, que ya anoche demostraron que no se van a dejar de todo, pero mire. Vamos a ver, porque eso todavía no se sabe, ¿no? Dos cosas, con el mayor de los respetos por Rafael, que sabe que le tengo un gran aprecio y una gran admiración a pesar de nuestras enormes diferencias ideológicas. Pero fíjese, a mí me da gusto ver a una persona tan prestante intelectualmente del Centro Democrático sosteniendo las tesis de quienes vamos a hacer oposición a Abelardo del Espriella. Y lo harán desde una cierta independencia, así ellos digan que van a apoyar todo lo que tenga que ver con su ideario político, y a esto me refería tal vez en el último cruce de palabras, es que ustedes van a apoyar unos proyectos de un gobierno al que le van a hacer oposición de manera simultánea. Es una cosa extrañísima, sí, pero usted ya lo puede ver en las palabras del doctor Nieto. Por otra parte, todo lo que usted ha dicho es más que correcto. Yo no tengo nada que agregarle excepto una cosa, y es que para poderlo hacer en cualquier parte no se necesita sino el Congreso, pero para hacerlo en una guarnición militar se necesita el permiso, y el permiso es del Supremo Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que sigue siendo hasta el 7 de agosto el señor Gustavo Petro. Razón por la cual Gustavo Petro no podía tener la urna de la espada de Bolívar en su posesión hasta no ser presidente de la República y darle la orden a la Casa Militar de que la trajeran ante él. Lo mismo le va a pasar a del Espriella. Él puede decir, ahora sí préstenme la guarnición, que para allá voy porque ahora sí soy presidente de la República. Después de posesionado. Entonces su posesión no es va que a ser... después de posesionado puede... Su posesión no va a ser en una guarnición militar. Ahora uno puede cuestionar qué es lo que hay en ese mensaje de quererse posesionar en una guarnición militar, y que ahora que tiene el gabinete prácticamente completo, creo que ya lo anunció todo. Le faltan dos ministros. Le faltan 2 ministros, pero fíjese Salud. Fíjese, Salud y Agricultura, creo que todavía no lo ha ratificado. Sí. Pero mire usted, la foto del segundo, del segundo Consejo de Ministros anunciados. Ah, sí. ¿Usted vio la foto? Todos haciendo el símbolo militar. Es que ni siquiera Álvaro Uribe se atrevió a tanto. Álvaro Uribe se ponía la mano en el corazón, no se ponía la mano en la cabeza. Esas son cosas que son realmente caricaturescas, que para mí denigran, si se quiere, de la magnanimidad que tiene el puesto de la presidencia de la República y de los ministerios, de la seriedad en la política. Es una payasada, si me lo preguntan a mí. Y entonces cuando uno analiza eso que está sucediendo, de tratar de convertir al gabinete en una especie de milicia, yo deploro que ese sea el mensaje del nuevo gobierno en un país donde justamente lo que queremos es, sí, seguridad, pero ¿cuál seguridad? La seguridad de todos, nos tenemos que hacer el símbolo militar. No, yo no creo que ese sea el mensaje ni el camino para Colombia. Realmente yo veo ahí un peligro, porque ellos están construyendo una nueva narrativa y ellos saben que tienen una lucha contracultural. Fíjese usted, el nombramiento de esa ministra... Batalla cultural. Se ellos, llama... Y la batalla cultural. Y Milei lo que ellos planteó así quieren. también. Sí, Milei lo planteó así. Con Pero una... es que esa batalla cultural termina convirtiéndose en una cosa muy peligrosa, que es una batalla contra la institucionalidad. Yo creo que eso es un error garrafal. Nuestra democracia no puede caer en eso. Entonces yo sí critico fuertemente que el doctor del Espriella se quiera posesionar en una guarnición militar. Critico fuertemente que se la pase haciendo símbolos militares y que ponga civiles de manera permanente a su gabinete a hacer ese tipo de payasadas. Yo creo que eso le sienta muy mal al país, y creo que los votantes de centro, que terminaron por todos los miedos a Gustavo Petro, que tienen plenas justificaciones, yéndose a votar por un candidato supuestamente outsider, porque no lo es, de extrema derecha, pues básicamente hoy tienen que estar muy preocupados con su decisión. Juan, déjeme hacerle unos comentarios rápidos. Una cosa muy distinta es llevar la patria en el corazón, y otra cosa es hacer la posición de firmes, que es muy diferente. ¿De acuerdo? No creo que acepte comparación. Lo dije yo. Debo decir además que a mí lo tampoco me gusta. Y yo soy muy propias tropas. Así es. Yo fui asesor en el Ministerio de Defensa, fui asesor en el Comando General y en el Comando de Ejército, fui profesor de la Escuela Superior de Guerra. Así es. Y nunca me he atrevido, porque me parece que eso es pretencioso, hacer el saludo militar cuando uno no es militar. A mí me parece que eso hay que dejárselo a los uniformados como corresponde. Totalmente de acuerdo. Y no asumir ese gesto que me parece politizado. desafortunado. Pero volvemos a lo mismo. Ellos están en eso permanentemente. Son muy eficaces en la construcción de símbolos, en la construcción del tigre, en hablar de los de siempre y los de nunca. Además acuñan frases con mucha facilidad. Son unos genios manejando influencers, redes sociales, inteligencia artificial. Nosotros somos unos animales, unos bestias, no hacemos la tarea, no nos defendemos. A mí no me gusta. Y repito,
si el presidente quiere irse después a una guarnición militar, a hacerle un gesto a las fuerzas militares, Sí, a mí me parece muy bien. Perfecto. Porque además se merecen el gesto. Y la verdad es que salieron muy golpeadas de estos 4 años, mucho. Y sí hay que hacerle una tarea de fortalecimiento a la fuerza pública para poder combatir a los violentos. Eso definitivamente tenemos que hacerlo. Pero no hay que perder de vista. La posesión se hace frente al Congreso y es un gesto que refleja que la autoridad fundamental en el sistema democrático es el Congreso, que es el representante al pueblo y no el presidente de la República. Es que yo creo que ahí se parecen, insisto mucho, Petro y de la Espriella. Y yo estas ideas las peleé durante el gobierno de Petro sistemáticamente. Mis críticas al gobierno de Petro son esas. Usted se enfrenta a las instituciones, a las Cortes y al Congreso, viola su autonomía, los soborna, para hablar de las presidencias de Senado y Cámara. En fin, eso no puede ocurrir en un sistema democrático. Pero lo que uno le critica a Petro no se lo puede aplaudir a de la Espriella. No, solamente porque es de otro signo. Me recuerda usted que el día que el presidente de la Espriella fue a reunirse con los presidentes de las altas cortes, llegó a hacerles el saludo militar a los presidentes de las cortes. Eso sí fue. Dios mío, esto hay ya una foto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sí. Sí, es muy lamentable. Yo no la vi, afortunadamente, porque la hubiera criticado. Es muy lamentable. Pero les quiero decir que les tengo el video donde el expresidente Álvaro Uribe en Miami habla sobre los 3 tigres, o sea, sobre el tigre y las 3, oigámoslo, porque esto es la génesis de la... Al doctor Nieto, claro. Sí, darle razón a usted y además para entender la génesis del tigre, porque yo creo que también estábamos aprendiendo todos aquí de dónde vienen las cosas. A ver. Presidente, para ver a futuro y no puedo quedarme sin preguntarle, ¿cómo ve usted nuestra nueva camada de líderes y proyectando a las nuevas elecciones de presidente que se vienen para el periodo de 2026 en adelante? ¿Cómo ve usted? ¿Con quién? ¿Quién es el tigre? ¿Quiénes son los líderes que se le vienen en adelante? Muchísimas gracias. Yo todavía no puedo decir quién es el tigre, porque entonces no le hacen la raya. Hay tigres y tigresas muy buenos. Es año definitivo. Es un año donde ellos tendrán que conectarse con el pueblo colombiano. Es bien importante esto. Bueno, oigan, ¿de dónde viene el tigre? De el expresidente Álvaro Uribe. Y el tigre en ese momento era... No, el tigre era Miguel Uribe. Sí. Miguel Uribe, a quien asesinaron. No estaba de ninguna manera en el panorama de la Espriella. Jamás. Jamás. El tigre era Miguel y las tigresas eran Paloma, Paola y María Fernanda. Sí. Y fíjense ustedes, se apropian de la idea del tigre, se apropian de la idea de marcarle la raya, se apropian de la extrema coherencia. Dicen que son más uribistas que Uribe, construyen su candidatura sobre eso y ya elegido llegan a tratar de maltratar al presidente Uribe, a erosionar al centro democrático, porque su intención es esa. Es que además lo dicen. Ellos quieren ser los que representen a la derecha y a Abelardo, el jefe de la derecha. Y en eso el presidente Uribe, el uribismo y el centro democrático les incomoda. Por eso el presidente dijo, vienen por nosotros, muy bien. Ustedes son los tigres, nosotros somos las abejitas. Y ayer demostramos que las abejitas nos podemos defender. Ayer terminó pecadísimo el tigre. Ayer terminó picado el tigre y además con doble ración de aguijones, porque no fue solamente el Centro Democrático, sino también el Pacto Histórico. Y no se le olvide usted que Gustavo Petro también había utilizado las analogías de las abejas en alguna campaña. Sí, pero yo vuelvo a insistir. Se juntaron las arrieras. Yo vuelvo a insistir, Juan. Nosotros no nos reunimos con el pacto. El pacto votó contra la Espriella. Y ellos sí se reunieron con el pacto. Y ahora están en la narrativa de decir que nosotros nos juntamos con el pacto. ¡Qué horror! Pero mire que hubo una decisión de Gustavo Petro de votar por Honorio. Eso es evidente. Porque además Honorio es un hombre que da garantías, María Jimena. Hubo cambio ahí, porque ellos sí tenían una aproximación y umbilical, un cordón umbilical con De Luque. Pero Gustavo Petro a última hora
cambió su estrategia y decidió autónomamente, desde luego, pero porque no se sentaron con ustedes, aunque yo voy a decir una cosa, siempre ha habido comunicación entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe, siempre. Una comunicación muy precaria, esporádica. pero hay, así como no hay con Santos. Porque al final, María Sí, Jimena, sí. el presidente Uribe y nosotros somos demócratas. O sea, cuando nosotros decimos Sí, hay sí. que darle garantías a todos, no lo estamos diciendo echando carreta, es que de verdad creemos eso. Hay que dar las garantías a todos. Nosotros combatimos, no compartimos el gobierno de Petro, combatimos, no compartimos sus ideas, creemos que cometió innumerables errores, pero de ahí a que uno no le dé garantías a la oposición, que no le dé garantías al pacto histórico de la izquierda, que no entienda que la democracia es eso, que haya partidos que representan otras ideas y que merecen los derechos que tienen todos los ciudadanos, pues yo creo que hay un gran trecho. Pero mire, María Jimena, para no quedarme en la anécdota, trino de Gustavo Petro el 3 de agosto del 2018. Dice: abejas, a la plaza pública este 7 de agosto. Sigamos a la naturaleza, no nos dejemos engañar. Y un par de días después, no, de hecho, un par de días después, un par de días antes había dicho: ahora resulta que las abejas africanas son petristas. ¿Será porque son obreras? Entonces, ayer al tigre lo picaron 2 clases de abejas que vienen de sitios distintos, sí, pero lo picaron por igual. Sí. Lo picaron por igual, porque sin el pacto histórico básicamente hubiese sido imposible esta digamos, demostración del presidente Álvaro Uribe de que él sigue siendo el jefe de la derecha. Es decir, de alguna manera es Gustavo Petro quien termina legitimando a Álvaro Uribe como el jefe de la derecha, pues y no a Abelardo de la Espriella. Acabo de pasar con la decisión. Y eso nos puede terminar llevando a un país donde la controversia seguirá siendo entre Uribe y Petro. Me parece que ese es un escenario mucho más favorable para ambos que tener de interlocutor único al presidente de la República. Yo repito, votaron contra el Espriella. Sí. Exactamente. Cambiaron a sus, o sea, de alguna manera la razón puede ser esa, pero el efecto no deja de ser el mismo. Y es decir, más allá de si votaron porque no les gusta el Espriella o por lo que sea, votaron por el Centro Democrático. Es que usted sabe lo que quiere decir para una señora como la señora Zuleta, por ejemplo. Yo, es que si me pongo aquí a decirle nombres a usted, o a Aida Abella, que además está el video, ustedes lo pueden ver, de cuando el presidente del Centro Democrático se le acerca a Aida Abella en la plenaria a agradecerle, porque ahí estaba Gabriel Jaime Vallejo, que fue mi compañero en la Cámara de Representantes, y fueron a conversar y a decir, bueno, lo logramos y demás. Normal, eso me parece. Eso no tiene nada de malo. Ante dos cosas interesantes, y en eso estoy de acuerdo con Rafael también en la explicación que hace, y es que el Congreso vuelve a ser un escenario, un epicentro como tiene que ser, en un escenario donde se están determinando y se están jugando pues las formas como de la democracia y la aproximación que van a tener hacia el nuevo presidente, sea quien sea, ¿sí? Entonces, en esta ocasión lo que cambia es que por primera vez tenemos un bloque de izquierda, que no había antes. Y un bloque real, sí, de más de 40 parlamentarios. A ustedes antes les 60. Tocaba era enfrentarse a esta cosa del Partido Liberal, del Partido Conservador. Ahora les toca enfrentar a un bloque, y ni siquiera enfrentar, la otra oposición es la Pero decir también una cosa, María Jimena, para cerrar, digamos, mi intervención, y es que en política, como en tantas cosas de la vida, a veces es más fuerte, es capaz de unir más una enemistad que una amistad. Si usted tiene un enemigo común, eso lo une más rápido que cualquier otra cosa. Fíjese usted, lo que pasó ayer es básicamente eso. Ambos tienen, no voy a decir que el Centro Democrático declare al presidente Espriella plenamente su enemigo, pero sí tuvieron que actuar como si en este caso lo fuera, porque los estaba vapuleando, y entonces rápidamente la enemistad une lo que aparentemente nada hubiera podido unir. Fíjese usted cómo de la Espriella no es nuestro enemigo. Nuestra posición claramente es la de apoyar lo que creamos que le sirve a Colombia, con independencia de cualquier otra circunstancia, pero no es menos cierto que no nos vamos a dejar maltratar, no nos vamos a dejar golpear, vamos a defender al presidente Uribe y al Centro Democrático, y en esa tarea
las abejitas somos disciplinados y juiciosos. Se nos convirtió en una abejita. Ya le tocó ser abejita. Rafael Nieto. Bueno, Así es. les agradezco porque les quiero contar que nos están viendo y nos estuvieron viendo en estos 65 minutos cerca de 5.000 personas. O sea que eso sí ya es muy buena. Sí. Audiencia, les agradezco. Se nota que hay interés por saber qué clase de abejitas se están picando al tigre hoy. Muchísimas gracias, A ustedes, Rafael muchas gracias. y Juan Carlos. Muchas gracias a usted. Hasta pronto. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.